gusto reencontrarnos después de la larga vacación, pero pues espero que estén ahí con los ánimos puestos y listos para comenzar una nueva aventura en el tema de programación. Si el ciclo pasado para ustedes fue nuevo lo de C y fue difícil, fue complicado, algunos cayeron en combate, la vida es así, ¿verdad? Uno a veces se pierden las batallas, pero hay que echarle ganas para no perder la guerra, ¿verdad? Eso es lo que suelen decir. Y este ciclo ustedes van a tener un poco más de presión, si se puede usar ese término, porque independientemente del grado de penetración que hubo del tema, ¿verdad? El grado de absorción que hubo del tema, pues ahora ya saben por dónde va lo de programar. Esta asignatura prácticamente es lo mismo, la mitad. Solo que ahora, en lugar de decirlo en un idioma, en un lenguaje, hoy lo decimos en otro. Solo que estamos hablando pues de lenguajes de programación. Ya la semana anterior tuvimos la oportunidad de darles la bienvenida. He pensado que por la modalidad en la que estamos, bien podemos hacer un examen en unas 2 semanas. No es porque les voy a dar un montón en 2 días, no. Es que podemos hacer un examen en 2 semanas porque los cambios son menores. El guión de texto los tiene, los vamos a ver ahora y vamos a comenzar a usar las nuevas herramientas. Así que yo les pedí que leyeran, si se han inscrito al aula virtual, si se han inscrito al aula, al grupo del Facebook para recibir información, yo a partir de ahora comenzaré a actualizar todo eso. Así que bienvenidos. Solo algunos comentarios. Existe una cantidad de herramientas para capturar la pantalla y pues con esta modalidad no tengo control sobre eso. Pero como yo soy el profesor de la asignatura, además soy el coordinador de la asignatura, además administro, sea lo que sea que hagamos en laboratorios, proyectos, actividades, entonces sepan que a veces la clase, un 5% de la clase es para dar instrucciones. Así que si gustan y si piensan grabar, y grábenla para ustedes, ¿verdad? Compártansela en un ciclo ahí, en un círculo cerrado, porque están subiendo clases a YouTube. Lo que pasa es que ahí va a hablar de cómo salieron en el parcial. Les hablo de la tarea que movimos, que le damos hasta tal día. Entonces, voy a intentar que toda la sección de anuncios lo hago al principio o al final, y quizás les diga, va, empecemos la clase, o terminemos aquí, para que pero es una sugerencia, ¿verdad? No, yo no puedo tener control de lo que capturan ustedes o no. Bien, pero hablando de los ratos de instrucciones, viene lo siguiente. Asegúrense de tener apagado su micrófono, ¿verdad? Porque a veces de manera involuntaria se les activa y el ruido del entorno le afecta a sus otros compañeros. También me gustaría que en la medida de lo posible entremos todos al mismo tiempo. Si se fijan ya, entre 8 y 5, yo comienzo a dar entrada. A las 8, si hay 2, los dejo entrar, ¿verdad? Para que ya estén ahí. Luego a las 8:03, 8:05, quizás me quede de 8 a 8:10, ¿verdad? Pero intenten que ya cuando vamos a comenzar los cursos en general, ya no tener que estar dando la entrada ahí a uno por uno. Bien, a las 9 he convocado a los instructores para que les comenten cómo va a estar la actividad de la asignatura en tema de actividades evaluadas cortas. Como no van a haber laboratorios así propiamente dicho, pero sí vamos a tener como un tutorial o dar una ayuda adicional los días jueves por la tarde. Así que nos vamos a poner de acuerdo, puede ser a las 2, a las 3, o los horarios que maneja la U en presencial, ¿verdad? Podría ser de 1 a 3 más o menos, o de 3 a 5, o podría ser de 5 a 7, ¿verdad? Pero lo vamos a definir cuando estén aquí los instructores. Aquí están entrando sus compañeros. Para los que han llegado al final, en este momento aquí hay 65 conectados. Para los que han llegado al final, estaba sugiriendo que si podemos
entrar todos entre 8 y 8 y 5 sería muy bueno. Hay excepciones, y no porque son las 8 y 6 no deje de venir, ¿verdad? Pero a veces la máquina, a mí en la otra asignatura la máquina se quedó pegada por la cantidad de RAM que demandó una presentación. Entonces esas cosas pasan, pero que sean excepciones y que sea no la mayoría, sino que sea una minoría la que se les complica. Así que comenzamos, jóvenes, espero que estén con todo el ánimo, ¿verdad? Como dirían los americanos, ¿verdad? Con todo el feeling. ¿Cómo se dirá eso en un buen español? Con toda la energía, ¿verdad? Con toda la fuerza para estar atento a la asignatura, dar sus aportes y participar. Para los que no me conocen, suelo apagar la cámara porque a veces al ver la presentación estoy en esto, entonces no es por ninguna otra razón, pero igual intento tener la cámara para saludarlos al menos al principio y al final. Ahorita nos vamos a la presentación. Bueno, ya comenzamos la clase. Compartir. Y siempre aquí yo necesito monitorear si me escuchan y si se ve la presentación. A veces necesito monitorear si los escucho, fíjense. Me ha pasado varias veces. Así que, por favor, si alguien puede usar el micrófono y me dice si me oye, porque si no, quizás soy yo el que no los oigo. Afirma, lo escuchamos, sí. Va, excelente. Muchísimas gracias. Y si haciendo la presentación, de repente pasan un minuto, ¿verdad? Y no ven o no me oyen, es que quizás algo ha ocurrido, así que ustedes no duden en intervenir para decirme. Lo que vamos a ver ahora son los cambios menores en C++. Básicamente ahora vamos a escribir el típico hola mundo como era en C, y lo vamos a ver cómo es en C++. En la teoría bueno, en la forma de enseñar programación de manera tradicional siempre aparece esa idea, ¿verdad? El primer programa que uno debe ser capaz de hacer es el hola mundo. Y así se le llama prácticamente en todo. Por ejemplo, en Android, ¿verdad? Su hola mundo más básico es que haga esto. Y a veces ya ni dice hola mundo, ¿verdad? Solo es que ya con eso identificamos el programa más básico, indicando que uno medio conoce el lenguaje. Es como que usted sepa decir good morning, ¿verdad? En inglés. Y si lo puede decir hasta con acento, se le va a oír mejor. Bueno, ¿qué es lo que queremos ver en la unidad 1? Esta unidad 1 la vamos a ver, estaba programada para verla en 2 semanas, fíjense. Pero el día miércoles les voy a comentar qué material quiero que lo lean ustedes en casa y que lo comentemos el próximo lunes. Necesitamos sacarle provecho a esta modalidad y ya que hay material preparado, se los voy a dejar para que lo lean, se los voy a mostrar el miércoles, ya está hecho, de hecho ya está ahí, algunos quizás lo vieron, estoy hablando de esto, ¿verdad? Vamos a ver, estoy hablando básicamente de este y de este otro, está ahí, entonces el miércoles podemos dedicar a comentarlo. ¿Verdad? Este miércoles les digo qué es y qué es lo que quiero que hagan, y el próximo lunes la sesión la dedicamos a que ustedes comenten cada quien lo que aprendió y las dudas que tuvieron. Y ahí, luego el próximo miércoles vemos manejo de cadenas y podemos programar un parcial, así como un parcial corto. Estuve en una materia, fíjense que era, no me acuerdo cómo era, pero no me recuerdo cuál era, pero había 2 parece. Entonces la asignatura 2 comenzaba con un parcial la primera semana para repasar conceptos del otro. Entonces hagan de cuenta que aunque va a ser en C++, todo lo que vamos a hacer es repasar lo que vimos en intro, ¿verdad? Así que quienes, ahí sus compañeros que han llegado de las multidisciplinarias, por eso yo preguntaba en la clase anterior, ¿quiénes han llegado? Y quería saber qué lenguaje habían visto. Pero si no, pues tendrán la oportunidad de acelerar el aprendizaje de C, ¿verdad?
en estas 2 semanas. Bien, una breve introducción. Si están entrando sus compañeros, a veces ustedes me están escribiendo al WhatsApp, mire, quiere entrar, pero lo que pasa es que no puedo estar llegando a abrir aquí la sesión cada vez que esto suena. Ahorita está alguien aquí. Da. Bien, una breve introducción. Recuerdan que les conté que está el C, el ANSI C. Pues con el C++ pasa lo mismo. Está el C++ y está ya el estándar, solo que ya no es ANSI, sino que ya lo analizó el comité ISO, ¿verdad? Es una organización internacional para estandarizar cosas, ¿verdad? El ISO 9000 estandariza la manera en la que se va a hacer procedimientos. Lo usan en economía, se usa en muchas cosas. Pues resulta que el C siguió el mismo proceso, ¿verdad? El C fue escrito en el 72, pero en el 83 fue estandarizado. C++ nació en el 80. Así que cuando el ANSI C fue estandarizado, varias cosas del C del 72 y del C++ del 80 lo metieron en el ANSI C. Ya van a ver algunas cosas que están en ambos. Pero al principio al lenguaje C++ no se le llamaba así, sino que se le llamaba C con clases. Porque esta asignatura esperamos en 4 semanas estar ya haciendo exactamente lo mismo. Viendo clases, que ese es lo más importante del curso. En el 89 pues fue estandarizado el ANSI C, ¿verdad? Y nosotros vamos a usarlo en este caso. ¿Por qué la insistencia de que no es solo C++, sino que es ISO C++? Porque las librerías estandarizadas van a estar tanto en Windows como en Linux. Así como yo les insistía que en C no me pusieran librerías como Conio, que esa fue escrita estrictamente para usarla en Windows, por todo un trabajo que hizo Borland. Entonces, igual en C++ hay librerías, ustedes van a hallar en Internet, pero que no son estándares. Entonces nosotros vamos a aprender a usar el estándar. Y no les voy a pedir que hagan algo que no lo hayamos hecho en clase, es decir, va a ser un problema distinto. Pero las librerías que van a usar va a estar en las que les he dado. O habrá que hacerlo a mano. Por ejemplo, digo yo, no, hoy no usamos MAD. Hágase usted solito ahí la ecuación que resuelva la raíz cuadrada. Va usted y busca un algoritmo en línea, ¿verdad? O busca un algoritmo que les mostré el año pasado en clase y usted lo implementa. Entonces, por eso la insistencia de usar los estandarizados, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, C++ es un lenguaje versátil, potente y general. Son de las características. Mantiene todas las características de C, pero se ha enriquecido, ¿verdad? Como que sí. Llevar a vitaminas en la forma de manejar operadores, la flexibilidad, la eficiencia, aunque no lo vemos prácticamente allá detrás, todo está hecho en clases y mucho memoria dinámica. Entonces todo eso lo vuelve un lenguaje mejor que el anterior. También se han corregido errores. Entonces, nosotros que ya somos usuarios de smartphone, ¿verdad? Digo, ustedes y yo y la última 10 años, ¿verdad? Ya todo el mundo cargando smartphone. Sabemos que Android tiene la versión 10, pero a los meses está metiéndole ahí programación para hacer la versión 11. Y la misma carrera tiene el otro, ¿verdad? La gente de iPhone. Entonces, los lenguajes, aunque cambian con un tiempo más largo, ¿verdad? Entre un lenguaje y otro, lo mismo, ¿verdad? Hay corrección de errores. Hay que señalar que lo que les dije antes por el tema de los años, que C++ influyó en el ANSI C, ¿verdad? C nace en el 72, C++ en el 80 y ANSI C en el 83. Así que ahí se consigue agregarle algo de ambos.
Vaya, ¿qué esperamos hacer en esta asignatura con este lenguaje? Vamos a dividir la materia en dos partes. Una primera parte inicial, lo que vamos a hacer es ver los cambios que se hacen en C++ con respecto a C de cosas que ya vimos, todo lo que ya vimos. El C++, no hay que olvidar que además de ser un lenguaje estructurado, es decir, orientado a algoritmos, también es un lenguaje orientado a objetos. Entonces, el orientado a algoritmos es lo más parecido que hay a C. Ahí vamos a definir funciones, vamos a detenernos a resolver alguna estructura, arreglos. Prácticamente todo se hace igual, excepto el tema de manejar las salidas y entradas y la memoria dinámica. Y hay pequeños detalles que son los que vamos a ver este día, ¿verdad? Espero este día dar una clase bastante corta, pero con los contenidos indispensables. Luego, como el lenguaje orientado a objetos se basa en una filosofía completamente diferente, esto le exige al programador un cambio de mentalidad. Esta oración que yo he preparado aquí, cambio de mentalidad, lo suelen decir en los libros de programación, un cambio de paradigma. Es otra manera. No cambia la sintaxis. No es que ahora no voy a escribir llaves, ni punto y coma. No cambia eso. Cambia el paradigma o la mentalidad que... ¿Recuerdan lo que les dije? ¿Qué era? ¿Por qué ¿qué más parecido que hasta hoy? Programación a objetos. ¿Qué es lo más parecido que hemos visto hasta hoy en Introducción a la Informática? A P o O. ¿Se oye? Sí, ingeniero, sí lo estamos escuchando. Funciones, tal vez. Ok, bueno, menos sí se oye, pero yo no los oigo. Serían estructuras. A ver, necesitamos que estemos ahí en la misma dirección. Repito la pregunta. Programación orientada a objetos, aún no lo hemos visto. Ah, ok, soy yo el que no oigo, dice Nelson. Sí, saben entonces que eso pasa ya cuando comienza a correr todo. Ah, vaya, gracias jóvenes. Haré algo que es con lo que suelo resolver ese problema, y es salirme. Vaya, veamos ahora si los escucho. Probando. Ajá, pues sí los escuchan. Vaya, entonces, saben que suele pasar eso, pero ya lo había probado una vez, ¿verdad? Cuéntenme entonces, ¿qué es lo más parecido que hemos visto hasta hoy de ese tema?
Funciones. Sí, funciones, pero construir algo alrededor de un objeto. Bueno, no sé qué lo hayan dicho antes y ya por el problema de audio, es estructuras. Lo más parecido que hemos visto hasta hoy a clases son las estructuras, porque nosotros tenemos que crear variables miembros de un solo objeto. Y el ejemplo clásico aquel, ¿verdad? Si el objeto es un vehículo, pues sus variables miembros son cantidad de llantas, color, marca, tipo de motor, número de puertas, qué sé yo, cuántas cosas más. Eso es lo más parecido que hemos visto hasta hoy de clases. Lo interesante, ya cuando hagamos propiamente una clase, es que además de variables miembros, le vamos a agregar funciones miembros, funciones o acciones de ese objeto. Un carro acelera, se detiene, puede, ¿qué más? Encenderse, apagarse, acciones. Pasémoslo al plano matemático, que es el que nosotros vamos a intentar practicar esto por ahora, en esta asignatura, las próximas 15 semanas. Digamos que el objeto es un número fraccionario, ¿verdad? 3/4, 5/8. ¿Cuáles son las variables miembros de ese objeto? El numerador y el denominador. Correcto. ¿Cuáles son las acciones que podemos hacer sobre ese objeto? Simplificarlo. Se puede simplificar, correcto. 6/4, ¿verdad? Que busque el denominador común y lo haga llegar a 3/2, muy bien. ¿Qué más se puede hacer? Podemos sacarle raíz a un quebrado, podemos elevarlo a una potencia, sumarlo entre ellos, multiplicarlos entre ellos. ¿Por qué hacer todo ese trabajo? Porque no viene en C. Entonces, programación orientada a objetos es crear un nuevo tipo de datos para nuestras necesidades. Saben que Windows, al menos el 98, yo no podría hablar por los demás y ahí se los dejo de tarea más que una nota, un poco de curiosidad en este tema, ¿verdad? Intenten dedicarle un poco de tiempo al día a esta asignatura. Les dije el ciclo pasado que los cursos en líneas dicen que por cada clase presencial deben ser 3 de estudio. Entonces, intenten ustedes ahí quitarle un ratito a la serie, ¿verdad? Que estén viendo o a las redes y dediquen un rato tanto a buscar algo en específico como meras curiosidades. Y una que les sugiero es esa, ¿verdad? En qué está hecho los Windows. Pero el 98 sí estaba hecho en C. Entonces, alguien, y en C++, alguien vino y escribió cosas que permitieron ya manipular el mouse, identificar la posición en la que estaba, leer los 3 botones, ¿verdad? Está sencillo, solo son 3 acciones, pero programar qué hacía una acción, qué hacía la otra. Eso es la programación orientada a objetos. Gracias ahí a los que habían participado previamente, que no pude oír, y a los que participaron ahora. Vamos a comenzar a ver las modificaciones menores. En esta diapositiva vuelvo a escribir lo que les he venido insistiendo. Resulta que ANSI C apareció después de C y de C++. Así que muchas cosas de C++ ya las usamos, ya van a ver cuáles son algunas. Pero el ISO C++ ya es como muy mejorado, ¿verdad? Y ese es el que le vamos a ver cuáles son las cosas menores. Primer cambio. Nosotros vamos a llamar a los códigos con la extensión .cpp. Ya no es .c. Si compilan en Dev C++ para Windows, si el programa termina en CPP, solo le dan play y él va a compilarlo. Él va a buscar las librerías para ese caso. Pero si ustedes
lo hacen en Linux, ¿recuerdan cómo escribíamos en la línea de comandos para compilar un programa en C? Si ya no les estoy viendo otra vez, ya vamos a dejar de insistir por ahora. Algo pasa con... Perdón, ingeniero, ¿podría repetir la pregunta? Ok, gracias. Qué bueno que está viendo. ¿Cómo compilábamos en Linux, desde la línea de comandos, un programa en C? No, yo no recuerdo, no usaba Linux tampoco para, así como recordarlo, mantenerlo fresco en la memoria. Yo uso... Okay. ¿Tú usabas más Dev C++? Sí, yo se va más. Ok. ¿Alguien que usara Linux? Si no, no pasa nada, pero si alguien ha usado Linux le iba a destacar una diferencia. Vaya, si no, yo se los cuento así de manera rápida. Resulta que en C uno escribía gcc, el nombre del archivo, menos O, el nombre que le quería dar al ejecutable. ¿De acuerdo? Vaya, si van a usar Linux algunos de ustedes, en Linux ahora ya no va a ser gcc, hoy va a ser G++. Oigan, lástima que esto queda tan feo, pero miren, es G++. Luego el nombre del archivo cpp, menos O, esto lo vamos a hacer luego, ¿verdad? Y el nombre del ejecutable, ¿ya? Entonces ya cambia. El compilador que voy a llamar ya no es el mismo, ¿verdad? Ahora voy a llamar el compilador para programas que terminan en CPP. En el caso de Dev C++, igual, es de manera automática. Si detecta CPP, entiende que va a usar las librerías de C++. Si detecta solo C, entiende que va a usar las librerías de C. Así que esto es importante porque si no, puede dar errores. Ustedes van a estar colocando códigos que les esté mostrando, pero no van a funcionar si están con esa diferencia. Bien, los comentarios. Estos dos tipos de comentarios ya los conocían ustedes. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque resulta que los comentarios largos, los que van para más de una línea, son de C. Y los comentarios de una sola línea son de C++. Esto es del 72 y esto otro es del 80. Entonces, cuando hicieron el ISO C++, tomaron las dos formas, ¿verdad? Y entonces ahora en C++ otra vez están las dos formas, ¿verdad? Tanto la del C como la del C++ se han quedado. Y esto lo ha seguido retomando los lenguajes derivados de C, ¿verdad? Está en Java, es igual para comentar, y un montón de que ya se quedó como un estándar. No es así en MATLAB ni en Octave. Ahí los comentarios son con otro carácter, no son con la barra, ni con la barra y el asterisco, ¿verdad? En MATLAB se comenta con... no tengo ahorita fresco eso, no sé si es con el signo de dólar, pero se comenta con otra cosa. Entonces, comentarios, tal como lo vimos antes, los seguimos usando igual. Las estructuras. Las estructuras siempre existen en C++, solo que nosotros ahora no las vamos a usar tanto como las usamos antes, porque nos vamos a concentrar en clases, pero todo lo de C está aquí. Entonces, vean que hoy C++ incorpora un arreglo muy interesante. Vean acá. Si yo quería, a la hora de declarar una variable tipo estructura, si yo quería no escribir la palabra struct aquí, ¿qué es lo que tenía que hacer? Para que puedan responder, porque no es una pregunta difícil, es que estén siguiendo lo que muestro en la pantalla, así que espero que se vea lo que voy marcando. Voy a repetir la pregunta. Si yo quisiera que a la hora de declarar un objeto tipo alumno,
escribirlo de esta manera y no escribir la palabra struct aquí, ¿qué tenía que hacer a la hora de definir? Ponerle la palabra typedef Excelente. cuando, Ajá, termina la idea. cuando, por ejemplo, en la de arriba, typedef struct alumno, para después al declarar la estructura dentro del programa principal, solo colocar la palabra alumno. Correcto, excelente, Oliver. Bueno, pues resulta que ahora en C++ ya no tenemos que escribir typedef. No lo escribimos y siempre el C++ se asegura de que a la hora de usar un objeto de ese tipo, lo hagamos de manera sencilla. Entonces, se simplifica, ¿verdad? Aquí ya no va esa palabra, ni mucho menos aquí vamos a escribir struct. Justo lo que está en negrilla es la manera en cómo declaramos ahora las estructuras. Así que si en el programa, en el parcial o en la evaluación así como corta, ¿verdad? Que hagamos la otra semana o al final de la otra semana pero ahora en sintaxis de C++, aquí tenemos el primer cambio. Este tema lo di también en intro, creo que no se asimila tan rápido porque no se sabe de qué estamos hablando, pero ya cuando vamos por la semana 12, 14, ya uno sabe que esto tiene importancia, tenerlo claro. Pues lo mismo pasa aquí en C++. La declaración de las variables tiene un cierto ciclo de vida. Las variables no existen para siempre, a no ser que sean globales o register, que las hemos guardado directamente en una memoria. Pero las variables que usamos en los códigos cortos que hacemos en esta asignatura, básicamente van a ser todas del tipo auto. ¿Qué características siguen las de tipo auto? Que ellas únicamente existen dentro del bloque que han sido declaradas. ¿Cómo diferenciamos un bloque en C y en C++? ¿Alguien me lo dice? ¿Cómo separamos los bloques en C++? Y en C, bueno, lo que vimos en C es igual en C++. ¿Cómo separamos los bloques? Con las estructuras. No. ¿Con qué símbolo separamos? Decimos, aquí empieza un bloque y aquí termina. Aquí empieza otro bloque y aquí termina. Llaves. Con llaves, correcto. Muy bien, Héctor. Sigue siendo igual en C++. Ya en Python, como le dicen hoy últimamente, todos quieren decir Python, ¿verdad? Pero el tiempo que lo conocí, todo el mundo decía Python. Entonces, en ese lenguaje, ahí no hay llaves. Los bloques se separan tabulando. Lo que está en una cierta indentación, todo lo que esté debajo de él está en el mismo bloque. Bueno, ¿por qué el comentario? Porque las variables auto, el ciclo de vida de ellas es solo dentro de un bloque. Por eso es que el main comienza con una llave. Y justo después declaramos las variables. Porque ahora sabemos de que esa variable va a vivir, usar la palabra, o va a existir justo después de esa llave, hasta que llega al return 0, que está la otra llave de cierre. Como estamos viendo lo de la flexibilidad, resulta que ahora nosotros ya podemos declarar variables no solo en el principio. Fíjense que esto es interesante. Ahora nosotros podemos declarar e inicializar las variables en cualquier parte del programa. Vean, por ejemplo, aquí inicializo, primero declaro, estoy declarando una variable i, tipo entero, que va a estar iniciada en 0. ¿Cómo separo las partes del for? Repasemos el for rapidito. Voy a poner
una gran división aquí. Todo lo que está en la primera parte, ¿qué es? Pensando en el for, ¿qué es lo que va en el primer bloque? En el primer bloque va a dónde inicia. Y lo voy a controlar con la variable i. Pero separado por coma yo puedo inicializar otra variable. ¿Qué es lo nuevo en C++? Que no solo la estoy inicializando, sino que aquí mismo la estoy creando. Voy a usar la palabra crear para ver si con eso se fija mejor en su memoria. Aquí mismo la estoy definiendo. ¿Qué nos dice el segundo bloque del for? Todos los for son iguales. El fin. La condición de paro. Sí, pero pongámoslo aquí en lenguaje muy sencillo. ¿Hasta dónde llega? Con la variable i. ¿Y qué es lo que va aquí? Los pasos. Aquí i se incrementa de 1 en 1, ¿verdad? También lo podría incrementar de 2 en 2, ir de 1, 3, 5, o ir de 2, 4, 6, lo que sea. Vaya, entonces jóvenes, después de repasar el for, me interesa que se queden con esto. Ahora yo puedo declarar la variable justo en el momento en que la voy a ocupar. Pero esto no deja sin efecto lo que acabamos de hablar. Esta variable i solo ¿dónde existe? ¿Cuál es el ciclo de vida de la variable i? Por lo que hablé en la descripción. Solamente ¿Vale? dentro del bucle. Exacto. Porque aquí, aunque no le hemos puesto llaves, porque solo es una instrucción, ahí solo hay un bloque. Así que la i existe solo acá, ¿verdad? En este bloque. Si hubiéramos más instrucciones, pues las llaves serían obvias, ¿verdad? Se ha perdido el puntero, lo veo. Si fueran más instrucciones, pues aquí la llave sería obvia, ¿verdad? Pero esa i solo existe ahí. Es decir, si hubiera una i afuera, pues yo la puedo usar para otra cosa. Siempre hemos hecho la broma, ¿verdad? De que habiendo tantas letras, pues no hay que usar las mismas, pero lo que intentamos explicar es de que C se comporta así. Si esta variable la creé, él justo al terminar el bloque la destruye y ahorra memoria. Bien, entonces la variable suma y la variable i son declaradas y creadas como double e in justo en el momento de iniciarse el bucle. Así que ahora nosotros podemos hacer esto, ¿verdad? Los contadores, alguna variable muy secundaria, crearla solo en el pedacito que la necesito. Y eso va haciendo de que se libere memoria. No mantiene la memoria ahí acaparada, porque si no, esta variable, si la declaro justo en la cabecera, cuando esté iniciando el main, pues ella va a existir durante todo el programa, aunque no la necesite, ¿verdad? Esa es lo importante. Ingeniero, Diga. entonces yo podría poner así como en el main INTI para una, digamos, para como variable digamos, global, por decir así, solo en el main. Y ya cuando, digamos, necesitasen for y no se me ocurriera ninguna otra letra y pusiera ahí, funcionaría solamente en el bucle de for. Correcto. Lo que valga ahí. Muy buena pregunta, porque esa es la idea de esto. Aunque para calificar para mí sería confuso, pero justo lo que tú estás diciendo. La i fuera del for puede valer 30. Entra al for, la obligas a que se vuelva cero, la obligas a que se vuelva cero, la obligas a que llegue a n, pero cuando sale del for, ella saca otra vez de pila la i 30, porque esa ya existía fuera de ese bloque. ¿Sí? Sí, gracias, ingeniero. Sí, de hecho,
Justo lo que tú estabas diciendo era lo que pasa. Bien, lo que su compañero acaba de decir es lo que viene en la siguiente diapositiva. Cuando alguien hace eso, a veces pueden haber programas que ocupen las dos variables. Sí, voy a seguir con el ejemplo de su compañero. Ocupe la i que declaré dentro de un bloque y ocupe la i que esté afuera. Pero la i que esté afuera podría ser global. ¿Saben ustedes qué es una variable global? ¿Lo recuerdan? ¿Cuándo es que yo le llamo a una variable global? Vale, les recuerdo, cuando la declaro fuera del main, porque esa variable va a existir en cualquier bloque. El problema es que si hay una variable global y también hay una variable local, vamos a ver si le ponemos en negrilla esa otra palabra, pero la otra le llamamos variable local. Hay que saber diferenciarlo. Miren, y aparece un operador que lo vamos a usar, pero todo el ciclo. Y es algo nuevo de C++. Se llama el operador de resolución de visibilidad. Este operador nos permite diferenciar una variable local de una variable global. Veamos el ejemplo para los que aún están ahí tratando de entender de qué estamos hablando. Vamos a hacerlo con una variable que se llama variable A. Vamos por aquí. Es posible que no hagamos ni un solo ejercicio de algo de esto, solamente estamos dando los fundamentos teóricos. Siempre debe tener un pequeño fundamento teórico de las cosas que luego aprenda a hacer, ¿verdad? Entonces, vea, fuera del main, yo declaro una variable entera que le he llamado A y le doy el valor de 2. Cuando las declaro fuera del main, es que se conocen como variables globales. ¿Es primera vez que vemos esto? Pues de alguna manera sí, porque no hicimos ni un solo código con variables globales. Pero si se fijaron, ¿a dónde declarábamos las funciones? Sí le damos fundamento teórico a varias cosas que ya hicieron. ¿Dónde declarábamos las funciones? ¿Dentro o fuera del main? Fuera del main. Fuera. ¿Dónde declarábamos las estructuras? Fuera. Correcto. Porque necesitábamos que fueran globales. Si a alguien se le hubiera ocurrido declarar esas cosas aquí adentro, únicamente iban a funcionar en este bloque y no iba a poderse. No íbamos a poder hacer aquello de el prototipo de la función, la definición, la declaración, todo eran bloques aparte. Entonces necesitaban estar fuera del bloque principal. Bueno, ahora lo estamos haciendo con una variable y se le llama global. Dentro del programa comenzamos a hacer todo lo que lo requiera, pero volvamos a ver qué le pasa a la variable A. Dentro del programa se me ocurre mandar a imprimir la variable A. Entonces, ¿qué es lo que se imprime? A es igual a 2, ¿verdad? Justo el valor que tiene. Pero ya dentro de este bloque decido crear una variable A, también entera. Vean, habiendo tantas letras, decido usar la misma letra. Esta ya se considera una variable local. ¿Por qué? Porque está dentro del int. Correcto. Muy buena respuesta. ¿Alguien más que lo pueda decir en otras palabras? Acuérdense aquello que yo insisto, también hagámonos de vocabulario de programación, ¿verdad? A veces les digo eso. Su compañero que acaba de hablar lo tiene muy claro, pero ¿alguien más también que lo diga? Porque su ciclo de vida solo va a ser dentro del main. Correcto, ¿verdad? El ciclo de vida va desde aquí hasta aquí. Bueno, entonces venimos ahora y vuelvo a escribir la misma instrucción esta. Pero ahora, en lugar de mostrar 2, muestra 10. Lección aprendida de cómo actúa el compilador es que las variables locales ocultan a las variables globales. Si dentro de este bloque hay una variable A, él siempre va a entender que quiero mostrar, sumar, cualquier operación. No es solo mostrarla en pantalla, operarla. Lo que sea que quiera hacer con ella, quiero usar la variable que creé
dentro del bloque. Pero digamos que es un programa muy complejo que requiere usar las dos variables y no se me ocurrió usar más letras, sino que justo la misma A. Aquí viene lo que hace el operador de resolución. Si yo le escribo los 4 puntos, a veces ya luego me quedo diciéndole así, pero si alguna vez les preguntan, ustedes sí saben el nombre correcto, ¿verdad? Operador de resolución de visibilidad. Le escribo esos 4 puntos y eso significa que A, la que quiero mostrar, no es la local, sino la global, ¿verdad? Entonces, si mando a imprimir esto, él entiende que es la local, pero si escribo el operador de visibilidad, de resolución de visibilidad, él entiende que estoy refiriéndome a la local. Pues no vamos a hacer mucho de esto, pero cuando lleguemos a clases, esto va a ser indispensable, porque se nos crean demasiados bloques. Y así como las estructuras eran globales, llamémosle así, las clases también lo son. Así que ese operador no le pierdan de vista que nos va a servir luego, ¿verdad? Nos va a servir mucho. Y ahí se los marco, ¿verdad? Ahí, pues, estoy mostrándoles de que en ese momento está haciendo referencia a la variable local. Bueno, hacemos una pausa porque no sé si ya están aquí los instructores o alguno de ellos, solo para confirmar. Yo les había convocado a las 9 y vi entrar a alguien ahí, pero no sé. Ah, ok. Aprovecho de ver. Gracias ahí a los que están respondiendo también por escrito. Está bien, ¿verdad? Creo que están llevando la secuencia del tema. No se queden, jóvenes, por favor, porque esta asignatura, se los dije desde antes, hace mucha referencia a lo que se espera que aprendimos en la anterior. Así que no se vayan quedando. Y si usted dice, yo no me acuerdo de eso, o me lo pregunta, o se lo pregunta a los instructores, o lo habla, o lo busca en su cuaderno, en el libro, pero no se quede, por favor, ¿verdad? Porque si no, en 2 semanas se sentirá que esto de gris pasó a ser tinieblas, ¿verdad? ¿Está algún instructor ya de programación 1? Bueno, me pareció que le había dado entrada a alguien. Va, sigamos entonces. ¿Cómo definíamos las constantes en C? Pues nos quedamos ahí usando las famosas constantes simbólicas. Les dije que existía esto del const, pero no lo usamos, ¿verdad? Les dije, está ahí en el libro, se lo buscan en alguna de sus páginas, está. ¿Cuál es la característica de la constante simbólica? Es bonito porque en realidad la constante simbólica, ustedes la definen arriba con la palabra precisamente en inglés esa, define, pi 3.14. ¿Y qué es lo que ocurre cuando compilo? El compilador simplemente reemplaza donde aparece la palabra pi, él escribe 3.14. O si estábamos haciendo un arreglo y el tamaño era n, todo donde aparecía una letra n, él le ponía el valor que nosotros quisiéramos. Entonces era bien práctico para nosotros, porque solo le cambiábamos el tamaño una vez y se actualizaba la matriz. Vaya. ¿Cómo se llaman esas? Constantes simbólicas. ¿Tenían tiempo de vida las constantes simbólicas? No, porque en la compilación desaparecíamos la palabra pi, el número pi, ¿verdad? ¿Se recuerdan de ese ejemplo? Y lo reemplazábamos con 3.14. Entonces eso no era algo que ocupaba memoria, era solo que nos evitaba digitarlo a nosotros. Solo lo digitábamos una vez. ¿Cuál es la diferencia con el const? Vaya, las variables definidas como const no son lo mismo que las constantes simbólicas, pero tienen la siguiente similitud. Todo lo que hablamos de las variables también existen con las constantes definidas como const. Ellas
tienen la garantía de que su valor no va a cambiar durante toda la ejecución del programa, pero tienen un ciclo de vida. ¿Qué significa? Que si yo defino una variable const, esta solo va a existir dentro de un bloque. Solo la voy a poder ver dentro de un bloque. Si la coloco como global, voy a necesitar usar el operador de resolución, de visibilidad. Son cosas, ¿verdad?, que hay que tenerlas muy claras. Entonces, en este ciclo, ya no vamos a usar tanto las constantes simbólicas. Vamos a comenzar a usar el operador const, pero el concepto sigue siendo el mismo. Pero ahora vamos a dar un paso más y vamos a indicar por qué es que ocupamos las constantes. Vean por favor en esta diapositiva el tercer punto, y es de lo que vamos a hablar justo después de que se hable con los instructores. Las variables const de C++ pueden ser utilizadas para definir el tamaño de un vector. Eso no estaba permitido en C. Eso no se podía hacer en C. Allá solo se podía hacer con variables simbólicas. Quizás ustedes no tuvieron la oportunidad de experimentarlo, pero ahora que ya saben de qué estoy hablando, prueben. Y si están en Linux, seguro que les va a dar un error. Si están en Windows, el problema de Windows es que es un poco liberal, ¿verdad? Y deja correr casi cualquier librería. Entonces es probable que lo deje, pero en general por norma, para el ISO, C++, ya se puede hacer esto. Entonces, en C se puede hacer esto, que en C era ilegal. Vean. Yo quiero manejar quiero manejar un arreglo como con una palabra, con una constante. Recuerden que las constantes las escribo con mayúsculas. Entonces, como es un entero, yo tengo que escribir todo esto. Este entero manéjemelo como constante. No quiero que por error cambiarlo nunca. Pues esto no se podía en C. Yo no podía crear tamaños usando const. Aunque ya existía este término, no podía. Ahora sí se puede. Algo que naturalmente debió poderse siempre, ¿verdad? Pero en C no era posible. De todas formas, nunca puede declararse ninguna variable arreglo, ¿verdad? Tampoco un valor desconocido. Pero en C había la siguiente lógica. Pues sí, ¿verdad? No puedo darle un valor. Y si no es memoria dinámica, ¿verdad? ¿Cómo hago? Había esa discusión de cuándo usar const y cuándo no. Ahora sí es posible, ¿verdad? Bien, entonces hacemos la pausa y luego comenzamos a ver dónde es que va a ser obligatorio de aquí en adelante usar el operador const. Entonces vamos a esperar que se agreguen sus compañeros, al menos los que puedan. Ahorita se acaba de agregar uno, pero no sé quién más va a poder hacerlo ahora. Veamos. ¿Quién está de los instructores en este momento? Yo, ingeniero. Bien, entonces vamos a quitar esto un ratito. ¿Quién más se va a agregar de tus compañeros? Fíjese que Marvin me informó que tiene problemas con el internet, así que creo que él no se va a conectar. Ya Jennifer sí, no sé si pero le voy a escribir ahorita a ver si entra ahorita. De acuerdo. Vaya, entonces hacemos una pausa de unos 2 minutos, jóvenes, para que luego les presento a los instructores, ¿verdad? Y veamos cuál va a ser el canal de comunicación ahí apropiado. Si estás solo tú, Sí, porque a Jennifer no le caen ni los mensajes. muy bien, no hay problema. Puedes habilitar la cámara para que te vean ahí tus compañeros. Sí. Vaya, entonces, jóvenes, hay conectados, mira, 63. Yo esta semana espero bajar ya los listados oficiales para ver cuántos quedaron exactamente.
pero creo que está la mayoría. Él es Diego Escobar, él llevó esta asignatura junto con los otros dos estudiantes que van a ayudarme como instructores, ¿verdad? Él también fue alumno de programación, así que ahí van a tener a alguien que con la experiencia de haber estado aquí siendo guiado por mí, pero al final el aprendizaje es una responsabilidad de cada quien, ¿verdad? Eso es lo bonito ya de la educación superior. Ya no ocupábamos el metro, ¿verdad? Que ocupaban los profes, ¿verdad? Entonces, Diego, cuenta qué es lo que hemos planificado, ¿verdad? Porque nos hemos reunido para planificar, por favor. Pues por el momento ahorita lo que hemos planificado con respecto para los chats, vamos a tener uno para programación que lo vamos a habilitar el día de ahora. Vamos a estar intentando los días que tengamos alguna actividad evaluada o algo por el estilo, vamos a tratar la manera de cerrar el grupo para que todo el mundo se entere, ¿verdad? Si ya ustedes saben, sus compañeros que lleven la materia y nadie o no tiene una manera para poderse comunicar con nosotros, pues lo puede hacer vía correo, ¿verdad? De ahí unas cuantas guías, las evaluaciones que están ahí en el aula virtual, y nosotros seríamos quienes les estaríamos calificando los laboratorios, ¿verdad? Sobre esas actividades, vamos a ver. Hemos planificado, jóvenes, las actividades evaluadas que ya están ahí en el campus. Como hoy le dicen más campus que aula virtual, Diego, pero es eso, es un aula virtual, ¿verdad? Pero el sitio se llama campus. Van a ser cerca de 6 o 7 las que vamos a hacer. Alguna que ya estaba para esta semana, obviamente la vamos a reprogramar, ¿verdad? No es que tienen que entregarla esta semana, ahí vamos a ir reprogramando algunas fechas. Lo que hemos pensado para el día jueves, a mí me gustaría, Diego, que se pongan de acuerdo a ver cuál es la hora más conveniente, porque en este escenario esta podía ser a las 6 de la tarde, Sí. Conozco a alguien que está en la universidad en línea que tiene clases de 9 a 11, pero necesitamos programarla, ¿verdad? 9 a 11 de la noche, ¿verdad? Entonces necesitamos programarla, ¿verdad? Para que, me refiero a que si alguien dice que tiene clases los jueves, pues la idea es que sea un solo grupo, ¿verdad? Que todos estén en un solo grupo y ya comenzar a mostrarles códigos y que eso vaya metiendo más de información y analizando. Yo pasaré una encuesta aquí en el grupo de programación para que me digan quién puede a tal hora y quién no, pues. Excelente. Ya con los otros compañeros, si no pueden, ni modo, yo solito lo voy a hacer. Sí, en esta cuestión es complicado. Al final se queda lo que diga la mayoría, ¿verdad? Siempre habrá una minoría que habrá una excepción y pues, así funciona, ¿verdad? Si 10 no pueden, 10 es bastante y seguro que se valora su situación, pero no se va a sacrificar por 10 a los 70, ¿verdad? Vamos a hacer un proyecto. Yo pienso que el de Android, el Diego, sería el proyecto más viable para hacerlo en casa, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí habría que preparar, ya se lo hablamos con ustedes, se les va a preparar para inducirlos al Android Studio o al App Inventor y hacer una aplicación que ustedes mismos la propongan, ¿verdad? Ya luego vamos a ir dando lineamientos, la pueden proponer a mí y yo elegirla, pero el caso es que van a estar viéndose con Diego. Todos están en el grupo de WhatsApp que les hice llegar la vez anterior, porque el que no esté me gustaría que como compañeros se lo compartan aquí en clase, y lo que dice Diego, cuando ocupemos decir algo que queremos que lo lean, cortamos así, ¿verdad, Diego? Sí, vamos a ver. Y al final el grupo es más para compartir información, quizás, ¿verdad? No lo vamos a oír mucho. Pásenlo, por favor, dice alguien. ¿Lo tienes tú por ahí, esa dirección, Diego? Quiero ver si lo puedo enviar ahorita. Ajá, sí, porque yo la tengo que sacar de la aplicación. Pero si lo tienes más a la mano tú. Sí. Bueno, se acaba de unir alguien. Ok. Entonces, lástima, hubiera querido que sus compañeros vieran a Jennifer y a Marvin, pero son tres instructores que van a estar ayudándome para que ustedes aprendan a programar, ¿verdad? Ellos ya estuvieron ahí está la dirección,
para que se puedan unir al grupo de WhatsApp. Y aunque hay días alegres, los días que celebran los goles de Messi en el Barcelona, no, ya están en el Barça, ¿verdad? Normalmente el grupo úsenlo para cosas académicas, ¿verdad? No tanto para otra cosa. Gracias, Diego, por tu tiempo. Creo que ya está, ¿verdad? La idea que tenía. Hubiera querido que estuvieran los tres, pero si no, pues el internet es así, ¿verdad? Tiene esa dificultad. ¿Algo que quieras tú comentar? No, por el momento, solamente, entonces. Hey, te agradezco entonces que hayas apartado ahí el ratito de la mañana para comunicarte con nosotros. Bueno, que tengas buen día. Pasen buen día. Nos vemos. Ok, jóvenes, entonces vean, ahí está ya la asignatura en curso, ¿verdad? Las cosas ya van, se están estructurando. Yo bajo los listados oficiales. Ellos van a ayudarme a organizar los grupos, ¿verdad? Para que trabajen en grupos de 4. Las cosas que están programadas ya en el campus para esta semana, es obvio que no va a ser así, es imposible. Estamos empezando hoy, pero sí vamos a acelerar un poco las primeras 2 semanas. Por favor, corran conmigo y luego vamos a quedarnos caminando. No tienen otra cosa en que hacer. Las otras materias todas están arrancando, entonces podemos correr un poco, y los que no estuvieron en intro el ciclo pasado, correr mucho, ¿verdad? Porque seguro vieron otro lenguaje. Entonces, traer todos los elementos que aprendieron en su lenguaje a lo que es C, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces. Si hay algún comentario, pues este es el momento, una pregunta que les haya surgido sobre cómo hemos organizado la materia. Si no, pues seguimos en la clase. Ok. Vaya. ¿Se ve? Sí se ve, ingeniero. Vale, gracias. Miren, ahora se viene algo interesante. Están esas clases de cosas en la vida que se puede, pero que no se debe. Pues varias cosas que vamos a ver de C++ van en esa dirección. Cuando nosotros definíamos una función, dentro de los parámetros solo nos interesaba colocarle el tipo de dato. Pero en este gran paradigma de programación, alguien dice, mire, el tipo de dato que le estoy colocando al programa solo son las entradas. Yo quiero asegurarme que nadie vaya a cambiarle el valor a las entradas. Imagínense que la función es una suma. Partamos de una cosa muy fácil de visualizar. C es igual a A más B. ¿Cuáles son las entradas? A y B. Correcto. Obviamente la salida es C. Pues dice la nueva teoría, ¿verdad? Que está siempre mejorando. La variable A y la variable B deberían de ser constantes. Debería de asegurarme de que esas dos variables no las vaya a cambiar nadie, porque al final son entradas. Espero haberme dado a entender, porque es la misma idea que va a aparecer en todo. Vean este ejemplo. La función strcpy ya viene en una librería, no hay que hacerla, pero sigue todas las reglas del C. Tiene su prototipo, tiene su declaración, es eso, ¿verdad? Tiene su definición y todo eso. Entonces vean cuál es la declaración. Ella, todo hecho con punteros por eficiencia, ¿verdad? Entonces, pero veámosle las partes que les distinguimos. ¿Cuál es el valor de retorno de esta función? ¿Qué tipo de dato es el valor de retorno? Un carácter. Ok, es tipo char. Es una cadena, porque vean que está el asterisco ahí. ¿Qué tipo de datos son los dos argumentos?
¿Qué tipo de datos son los dos argumentos? Caracteres. Correcto. Ambos son char. Si ustedes recuerdan cómo funciona strcpy, lo que strcpy hace es, si tengo una cadena A y tengo una cadena B y yo las quiero copiar, esta cadena la copio en esta otra. Ustedes se recuerdan las veces que usamos esta función. Entonces miren qué interesante. ¿Quién es la entrada? Llamémosle así. ¿Cuál char es la entrada? La segunda. Exacto. S2 es la entrada y S1 es la salida. Entonces miren, a alguien se le ocurrió ya hace mucho tiempo de que las entradas hay que asegurarse que nada las vaya a modificar, que no vaya a haber nada. Entonces, por mucho que alguien cree un virus para destruir cosas, como los virus al final son escritos en un lenguaje de programación, ¿verdad? Entonces, si el que hizo esta programita se aseguró de colocarle la palabra cons, jamás, no hay manera, ¿verdad? Porque hasta los virus están escritos en un lenguaje que cumple las reglas del lenguaje, jamás esa variable va a poder cambiar. Pregunta, si yo no le escribiera esto, ¿funcionaría el programa? Sí. Correcto. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, aquí hay un montón de cosas que ya son, que se pueden, pero no se deben, ¿verdad? O se deben, pero no se pueden, ¿ya? Entonces, hay una cierta tendencia a que usemos el especificador con para definir en las funciones variables que nosotros queremos que no cambien, porque son la entrada. Entonces, ahí lo explico, ¿verdad? S1 es la cadena copia y S2 es la cadena original. Entonces, como no tiene sentido tratar de modificar la cadena original, esta se declara cons. Si yo declarara cons la S1, ¿qué pasaría? Supónganse que están ustedes a la 1 de la mañana y por error este cons se fue aquí. ¿Qué ocurriría? Esta función ya está escrita, no la hemos hecho nosotros, ¿verdad? Ya viene en la librería string, pero supónganse que la están haciendo ustedes y solo estamos hablando de cons. ¿Qué pasaría si en lugar de ponerla acá, la ponen allá? Y siempre recuerden que el sentido de copia es este. No estoy seguro si correría, pero si llegase a correr, creo que no haría cambio en S1, o sea, quedaría como al principio, en blanco. Muy bien. Sí, correcto. Tenés la idea clarísima. Y de hecho no correría, porque el compilador diría, no, esta variable, S1 no se puede escribir sobre él. No importa lo que tenga, pero yo no puedo escribir. Y daría un error. Ni siquiera es un error de ejecución, es un error de compilación, ¿verdad? Así que yo habrá un momento en que voy a querer que sus programas le hagan aquello que le llamábamos refinamiento sucesivo. Quizás corra, pero luego digan ustedes, esto puedo ponerlo como cons porque él es la entrada. Él no tiene por qué cambiar, ¿verdad? Y ya se va viendo más fino su trabajo con lo que permite ahora hacer C++. Otra cosa interesante que tiene C++ es que también podemos hacer el casting de las variables, pero la forma en la que se hace es mucho más bonito. Recordemos cómo se hacía en C. Ustedes le anteponían a la variable al tipo de datos que querían hacer el casteo. O sea, no sé si X es float, es double o Y, pero cuando lo retorno, el resultado yo lo retorno como entero. Si X entre Y daba 3.141516, pues yo retornaba solo el 3. Pero X y Y seguía siendo lo mismo, solo era para retornar. Vean qué bonito es en C++. A mí me gusta mucho cómo es en C++, y si acaso ocuparan hacerlo, aquí les queda. En C++ es con notación de función.
ya, llamémosle así, bueno, así le llamo yo, es como una notación similar a las funciones. Y estoy diciendo lo mismo, mire, retórneme este argumento como un tipo entero, ¿verdad? Esto no es una función, simplemente hace lo mismo que C. ¿Le sirvió alguna vez? Bueno, antes lo hicieron así, ¿verdad? ¿Le sirvió alguna vez esto? Cuéntenme sus experiencias con el casteo, porque si no, yo sí recuerdo varios que me escribieron y me preguntaron. ¿Recuerdan alguna vez algo que no les haya salido por no hacer el casteo? Bueno, alguien me escribió que no le salía la serie de pi, donde es 1 entre 1, más 1 entre 3, más 1 entre 5, más 1 entre 7, porque el numerador era entero y el denominador era entero. El numerador era entero y también el numerador. ¿Qué era obligación hacer ahí en cada división? ¿Será que no lo estoy oyendo de nuevo? Sí, no sé si me escucha. Sí, le oigo. Sí se le oye, diga. Creo que era hacer un cast a tipo double. Exacto. En ese caso, para que la división no diera una división entera, había que obligarlo a que la división lo hiciera en el tipo que usted quisiera, ¿verdad? Podría ser double, podría ser float. Entonces, esto no lo pierdan de vista. Recuerdo unos años que era presencial, que llegaban estudiantes, mire, la serie que usted hizo ahí en la clase, da 0, daba 1, porque como el primer término es 1 entre 1, es siempre, ¿verdad? Da 1, me dice, nunca nos salió 1.57, la serie era es de pi medio. Y siempre, por años, siempre ha sido el mismo error, ¿verdad? Que se les olvida que si estoy manejando enteros, la división es entera. Y en este caso, pues el ejemplo es invertido, ¿verdad? Yo quiero regresar únicamente el entero. Se viene un tema propio de C++, completamente nuevo. Yo espero terminarlo, sí, ya lo vamos a terminar. Se viene un tema completamente nuevo. Se llaman funciones inline. ¿Qué idea se les viene a ustedes? Funciones en una línea. Quiero ver ahí cómo anda ahí la intuición y el alcance de ustedes en estos temas. ¿Qué creen que significa funciones en una línea? A ver, no teman equivocarse. A ver, una idea, una función en línea. No es online, ¿verdad? Es en una línea, o sea, que cabe en una línea. ¿Qué idea les transmite? Que son funciones que no salen del main. Ah, muy bien. Excelente. Su compañero ya respondió algo, ¿verdad? Entonces, a la hora que lo entendamos, va a ser más fácil asimilarlo. ¿Y ustedes? ¿Hay alguien más? ¿Uno más que diga qué supone que es una función inline? Que es de poca duración. Bien. Yo creo que los dos que han hablado tienen la idea ya de lo que va en esto. Resulta esto, miren, jóvenes, cuando uno hace una función, a mí me gusta, cuando estaba en el aula, hasta dibujarles el ciclo del reloj. Por muy potente que sean sus computadoras, en tema de programación queremos ser eficientes. Entonces, vean, cuando se hace la llamada de la función, la acción es esa, llamar la función. Ahí se va un ciclo del reloj,
¿verdad? Es cierto que los ciclos de reloj de las computadoras de ahora son de de millones de procesos por segundo, ¿verdad? Pero pues, hagamos de cuenta que podemos tomar en cuenta esa situación. Primero hace la llamada. Luego, cuando encuentre la función, en el siguiente ciclo del reloj, le pasa los parámetros. Luego, en el siguiente ciclo del reloj, salta a correr todo el código. ¿Va? Digamos que eso hay que hacerlo, no queda de otra. Allá, cuando termina de correrlo, lo que sea que tome, porque eso va a ser igual que esté en el principal, que esté en una función. Pero al final, antes de terminar, él necesita hacer el return. Otro ciclo del reloj adicional. Van 4 ciclos de reloj adicional de haberlo hecho en el main. Pero para el programador es bonito. Pues hay funciones que son tan cortas que el compilador puede decidir en tiempo de compilación que en lugar de que la función sea de llamarla, transferir el control, regresar los parámetros, ella puede hacer de que quede a la hora de compilar, es como que si lo escribimos en el programa principal. Vean qué interesante, cuando la función es corta. Ahora, ¿cómo le decimos eso al C? Hay dos formas de decirle a C++, mire, esta función es corta, esta función es inline. Forma número 1, de manera explícita colocar la palabra inline al momento de declarar la función. Es decir, en el prototipo de la función, yo voy a escribir la palabra inline. Aquí está erróneo el haber colocado la letra A y la letra B porque sabemos que no necesitamos colocar el nombre de la variable, solo el tipo. Ahí lo borro luego. Pero vean, en el prototipo yo escribo la palabra inline. Siguiente, segunda forma. Otra manera de decir que la función es inline es cuando yo hago la definición previa, es decir, que antes del main de una vez defino la función. En ese caso, miren esta función, cuántas instrucciones tiene. Apenas tiene 1, 2, 3, 4. El haberlo colocado en una sola línea aquí es por efecto de que no cabía en la diapositiva, oiga. Pero no es que hay que escribirlo en una sola línea, es como ustedes quieran. Punto y coma separa las operaciones. Pero, ¿alguien puede leer el último punto? Porque ese es importantísimo. ¿Alguien puede leer el último punto? Ahí el primero que tome el micrófono. Yo ahí. Muy En bien. cualquier caso, la directiva inline es solo una recomendación al compilar y puede desestimarla por diversas razones, como de memoria excesiva, etc. Ok. Entonces, la palabra inline solo le va a ser una recomendación. Y lo podemos hacer a la hora de definir, es decir, cualquier función que usted defina de manera previa, el compilador va a entender que usted quiere hacerla inline. Por eso es que yo se los enseñé el ciclo pasado, que definición previa intenten no usarla, porque C++ cree que le está diciendo que es inline. Al final, sea que lo haga de esta manera, o escriba la palabra, el compilador va a decidir si lo toma en cuenta o no, ¿verdad? Entonces, terminamos aquí. Hagamos la comparación del Hola Mundo escrito en C y hagamos la comparación del Hola Mundo escrito en C++ y veamos las diferencias. En primer lugar, ya no vamos a usar la librería stdi o .h. Pregunta, ¿y si cuando ustedes busquen códigos en línea hayan un programa .cpp? Pregunta, ¿podría estar la librería stdi? ¿Sí o no? A ver, vi que alguien escribió y dice no. No vale que esto es binario, ¿verdad? Esa respuesta no es correcta. Vamos a volverla a hacer. ¿Puede estar en un programa en CPP la librería stdio? ¿Ya han escuchado eso? Es una pregunta binaria que solo tiene dos respuestas, así que si no es no, es sí.
Ya dije, todo lo de C está incluido en C++, todo. Pero nosotros en esta asignatura ya no vamos a usar STDIO, porque ya lo aprendimos a usar. Que falta más que explorar, pero ahí ya les queda de tarea para ustedes. Nosotros a partir de ahora vamos a usar únicamente IOString. Y ahí van a ver que en algunas clases les voy a hacer ejercicios en CPP, pero con STDIO, solo para que vean que sí está. Pero nosotros ya no lo vamos a usar. Pregunta. ¿Por qué incluir la librería STDIO en C? ¿Qué es lo que había ahí que ocupaba ponerlo? ¿Cuál era la pregunta otra vez? En el lado izquierdo está holamundo.c. ¿Por qué tuve que colocar la librería stdio.h? Porque es la librería estándar. Ok, pero ¿qué hay ahí? ¿Qué funciones está ahí que yo ocupo? Print. Para imprimir el texto. Correcto. Entonces la función printf está dentro de esa librería. Pues vamos al otro lado, a la derecha. ¿Con qué estoy mostrando en pantalla el Hola Mundo en este programa? Con cout. Muy bien. Entonces resulta que la función cout está en la librería IOString. La palabra string ya para ustedes no es tan extraña, ¿verdad? Está así, la misma cosa. Entradas, salidas por el string. Saben que YouTube es por string, saben que Netflix es un string y todo el mundo ahora ven cable y ven que todos están haciendo su string. Así usan el término. Entonces, string, la traducción así literal es como si fuera un tubo, ¿verdad? Entonces yo deposito algo en el tubo y se va yendo, luego deposito otro poquito y se va yendo, y es lo novedoso que inventó YouTube, ¿verdad? Que uno puede ver videos de 2 horas, pero en realidad el internet es por paquetes. Entonces lo que hace es bajar paquete por paquete y unirlo ya en la PC y tenerlo ahí en buffer. Ahí uno ve la continuidad de esto, pero esto ha estado cayendo por pedazos. Bueno, pues en C++ ya no vemos esto solo como entradas y salidas, sino que nos imaginamos que tenemos un string, un gran canal, que cuando tocamos las teclas, introducimos algo, y que cuando él avanza, ¿verdad?, al otro lado, lo deposita en la pantalla, como estándar. Esta misma librería tiene las partes para hacer eso, pero también a un archivo. Y se puede modificar o crear una clase para leer un lector de escáner, para leer cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, si se fijan, eso lo vamos a ver en detalle poco a poco. Yo puedo usar esto. Si lo ven en un código de C++, esto siempre existe. Pero también en C++, también yo puedo escribir fin de línea. ¿Ya? Entonces escribo hola mundo y le digo que después de escribirme hola mundo, escriba un fin de línea. Esto es completamente equivalente. Estos se llaman manipuladores del flujo. Por la palabra de string, ¿verdad? Que es como un flujo, ¿verdad? Una cantidad de datos que van del teclado a la pantalla. Imagínense que hay un tubo del teclado a la pantalla, ¿verdad? De hecho, el buffer es cuando en ese tubo se quedan atrapadas cosas, ¿verdad? Yo digité 3, pero solo mostré 2. Entonces, una, no sé, eso no se puede desaparecer mágicamente. O vaciamos el string, o en la siguiente vez nos va a aparecer de forma errónea. Entonces, jóvenes, yo quisiera que ustedes comiencen a pensar de los códigos que hicieron el ciclo pasado, cómo comiencen a hacer de que lo que hacían en C, hoy les funciona en C++. ¿Por qué digo que ya pueden hacerlo? Porque el for es igual, cualquier estructura repetitiva, el if es igual, de hecho no lo vamos a ver, es decir, simplemente estamos viendo las cosas que han cambiado. Todas las demás asumimos que son ya conocidas por ustedes. Entonces,
de aquí al miércoles, siéntense a escribir una serie que tengan en C, pero ahora pasen a C++. Y en C++ es obligatorio escribir esto. ¿Qué significa esto? Resulta que C++ le da mucha importancia al tema de la seguridad, ¿verdad? Seguridad informática es un tema muy amplio, está ahora lo de encriptar, la codificación, pero una cosa importante que aprendimos en C++ fue a separar. Si yo esto lo tengo aparte, únicamente voy a poder acceder a él. Entonces, el C++, su seguridad siempre estuvo basada en poner las cosas aparte, ¿verdad? Lo que es solo, y con el cons hacemos eso. Lo que es solo para leer, es solo de lectura y no lo podemos tocar. Entonces, él así funciona. Entonces, miren, en Internet van a hallar un montón que no traen esto. Pero va a pasar lo siguiente. Ellos van a escribir aquí std. Van a escribir std 4 puntos para darle acceso. ¿Alguien ya de los que están aquí conoce C++ y puede decirme si ha visto en Internet cuando lo estudió en su bachillerato o por una vacación que quiso aprovecharla? ¿Ha visto eso? Que dice std 4 puntos y el nombre de las funciones. ¿O nadie? Va, tranquilo entonces. ¿Qué significa esto? Cuando yo escribo arriba using NAYSTD, le estoy diciendo que acceda a todas las funciones estándar. Entonces, en el paradigma de programación se asume que ahí estamos violando la seguridad. Estamos abriendo la puerta, ahí está, entre el que quiera. Cuando yo no escribo esto, cuando yo no lo escribo, yo a cada función tengo que irle dando acceso a que está en la librería estándar del flujo, ¿verdad? Entonces, en esta asignatura nosotros no vamos a hacer eso, pero si ustedes en Internet hayan uno, que aquí dice std, es porque no va a llevar el using namespace std, sino que él va dándole acceso a función por función, y es una práctica muy usada en la programación ya así de alto nivel, ¿verdad? Cuando quieren dejar un producto con mucha seguridad. Las funciones se van accediendo una por una. No está la puerta abierta y dice, entre, que aquí están todas las funciones. No, entro y saco una, pero hay que escribírselo aquí, ¿verdad? std, std, y el operador de la solución de visibilidad. ¿Alguna pregunta de este código tan elemental visto en ambos lenguajes? Ok, entonces, si no hay ninguna pregunta, pues nosotros vamos a cerrar. Les quedé mal con la promesa de una clase corta, pero sí, creo que esta metodología en línea va a exigir o una clase corta o algunas veces solo una sesión a la semana, y así lo vamos a hacer. Pero las primeras 2 semanas vamos a estar full, vamos a correr, ¿verdad? Y los que vienen de afuera les va a tocar acelerar un poco más, porque hacemos una evaluación en unas 2 semanas de toda la lógica que aprendieron en C, pero ahora en este otro lenguaje.